Continúa la decadencia económica chilena, con pésimas noticias para el país, en donde hemos visto en los últimos días un desplome masivo de la bolsa a nivel económico. Simultáneamente, el nuevo proyecto de gas a precio justo del gobierno se acaba de publicar y acaba de comenzar con un fracaso rotundo, con precios del gas que son 5 a 6 veces más altos que los del mundo privado a nivel de producción, con pérdidas millonarias, y eso se da en un contexto además de masivo gasto público y problemas económicos que no paran de crecer. Una situación compleja en que numerosas pymes, como también empresas grandes, están advirtiendo de que va a empeorar aún más la situación económica bajo la gestión del presidente Boric. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se acaba de dar un desplome enorme en la bolsa económica en Santiago. ¿Qué significa eso, el desplome de la bolsa? Que numerosas empresas empezaron a irse en rojo, o sea, tuvieron pérdidas, cayeron sus acciones por distintos motivos. Ahora, ¿cuáles son estos motivos? Unos son de materia externa, que hay una caída que afecta a Chile porque muchos bancos y empresas a nivel mundial están a la baja por temor a recesión, por el masivo gasto público que hay en Estados Unidos y que está sin control, y hay temor que se llegue a un techo de deuda, o sea que no pueden gastar más. Ahora en la práctica eso siempre lo van aumentando con el tiempo y imprimen más dinero en Estados Unidos, lo que reparten su inflación a todo el mundo y eso nos afecta, pero eso está generando un efecto. Hay muchos temores de varios bancos por la quiebra de varios bancos al interior de Estados Unidos desde hace algunas semanas, que se han dado también por prácticas políticas bastante cuestionables a nivel económico, bastante corruptas, pero que están respaldadas por el gobierno de Estados Unidos, que en cualquier caso los termina salvando como bancos, y ha generado por lo mismo, al no dejarlos quebrar, que muchos bancos estadounidenses tengan la sensación de que pueden hacer prácticas poco éticas o incluso negativas económicamente o muy riesgosas, porque da igual, total, el Estado de los Estados Unidos los va a salvar económicamente. Eso es un factor externo, como por supuesto la guerra en Ucrania, temas económicos del petróleo, todos esos son factores externos. Pero a nivel interno también se da por una jugada del Banco Central, porque el Banco Central, que antes lideraba Marcel, pero que ahora sus cercanos siguen en el control y por lo tanto tiene cercanía con el gobierno, acaba de hacer una movida, a pesar de ser autónomo, que busca intervenir más a nivel económico. Y lo que acaban de obligar es que tienen que aumentar el resguardo de capital, o sea, las reservas económicas, la plata que tienen en mano, guardada directamente al interior de las instituciones bancarias. Ahora, esto se da en un contexto en el cual también culpan que siguen los problemas por los retiros de AFP, aunque ya hace harto tiempo que no hay uno y hay inflación igual o más alta en muchos otros países, pero aquí siguen diciendo que son los retiros de AFP los que generaron el problema. Y dentro de todo eso, esto está generando que al obligar que los bancos tengan que reservar más dinero, se dé la advertencia por el mundo empresarial que va a haber consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque actualmente hay muchas empresas que están con problemas económicos, que están cerca de quebrar o quebrando y por lo tanto toman créditos para expandirse o sobrevivir, o sea, se endeudan con el banco. ¿Qué pasa si es que tienen que tener más reserva los bancos? Más allá de si es bueno o no, el tiempo lo dirá. Eso significa que no pueden prestar tanto y por lo tanto las tasas de interés, o sea, los intereses con los cuales se le presta dinero a personas o a instituciones empresariales pequeñas, medianas o grandes, va a aumentar. O sea que las personas como las empresas se van a endeudar más con los bancos si es que le piden dinero prestado, porque ahora los intereses van a ser más altos por intervención del Banco Central. O sea, esperen nuevas quiebras de empresas como un empobrecimiento poblacional, porque si usted se endeuda va a tener que pagar más que antes. Y esa es la advertencia que el mundo empresarial ha hecho. Un problema económico no menor, pero no es lo único que ha ocurrido, porque se suma a otras jugadas económicas. Porque lo que hemos observado es que comenzó además a aplicar el día de ayer el proyecto del gobierno estrella que prometieron en campaña y que ya está haciendo un rotundo fracaso, del llamado gas a precio justo, que fue algo que directamente había impulsado el presidente Boric en campaña, como también Giorgio Jackson hace tan solo unos meses. Nosotros estamos por un gas a precio justo, nosotros estamos por bajarle el precio a los medicamentos y por romper todas las colusiones que han existido y castigarlas como corresponde, porque la gente está cansada de clases de ética para los poderosos cuando le terminan haciendo tanto daño a sus economías. De esta manera poder tener un gas a precio justo, que en este caso es una reducción de cerca del 40% del valor que se puede encontrar en el mercado. Eso, como ustedes bien lo anticipan, es una fracción menor. Pero a medida que se va expandiendo, a medida que se va generando el aprendizaje logístico de la empresa que durante 5 décadas no realizó esta labor, lo que vamos a tener es que mientras más vecinos y vecinas logren acceder
a este beneficio de comprar un gas a precio justo, las otras compañías también van a tener que ir disminuyendo los precios. Ahí lo ven. Y ese proyecto en la práctica consiste que iban a vender gas producido por el Estado, por la Empresa Nacional del Petróleo, empresa con millonarias pérdidas que al mismo tiempo se ha caracterizado por tener numerosas irregularidades, o sea, caso de corrupción a lo largo de los años, con mucha ineficiencia, sindicatos muy vinculados al mundo político. Bueno, esa empresa estatal que existe hace prácticamente un siglo, ahí siempre con pérdida, es la que es encargada de eso. En el último tiempo ha tenido algo de utilidades, pero ha sido a costa de fijar el precio del combustible artificialmente alto para de esa manera sacar algo de dinero a la población chilena con un combustible fijado por ENAP que nos perjudica, pero eso es otro tema. Y publicaron esto del gas a precio justo. Y la lógica del precio justo, que suena muy bonito y lo comenzó Jadwe, suena muy popular, ¿no? Es de vender bajo el precio de mercado. Y porque dicen, no, en realidad las empresas están vendiendo muy caro, así que hay que venderlo más barato. Y la lógica es que el Estado lo puede hacer más barato. Y publicaron esto. Ahora, ¿qué pasó? Que ya comenzaron a vender. Y lo que anunciaron es que van a vender cada balón de gas entre 14 y 15 mil pesos, que efectivamente es más barato que lo que cuesta un balón de gas en el mundo privado. Pero ¿qué es lo que no te hablan? Que eso del precio es lo que lo están vendiendo. Pero el precio con el cual les cuesta en realidad hacer cada balón de gas es 5 o 6 veces más alto que en el mundo privado. Y lo están vendiendo a una pérdida millonaria que vamos a pagar todos nosotros con impuestos. O sea, no directamente lo vamos a notar, pero nos van a subir más el costo de vida y van a ver cómo todo sube de precio por lo mismo. Porque cuesta 117 mil pesos un balón de gas estatal producido por el Estado en ENAP. Ahora, lo están vendiendo en el mercado entre 14 y 15 mil pesos. Pero eso significa que es entre más o menos unos 90 mil pesos, entre 90 y 100 mil pesos, que hay, dependiendo porque balón a veces sube más, baja menos, depende del precio en general, pero entre 90 y 100 mil pesos de pérdida que va a hacer el Estado. Que lo vamos a pagar, y eso por balón de gas, lo vamos a pagar todos nosotros. Como pueden imaginarse, esto va a significar una pérdida tan alta de dinero, millonaria, porque eso es por balón de gas, que va a generar un déficit enorme que lo vamos a pagar todos nosotros y van a empezar a subir los precios de todas las cosas. Ahora, para que hagan la comparación, esto es para el balón de gas de 15 kilogramos. Y aquí hicieron una comparación muy interesante. Un balón privado de Lipigas cuesta 24.050 pesos. Uno de Gasco, 22.900 pesos, todos de 15 kilogramos. Uno de NAP, 117 mil pesos por balón de gas. Miren la diferencia de precio. Mírenla. 5 a 6 veces más caro. Pero lo van a vender a 14 o 15 mil pesos, que es más barato que el precio privado. Ahora, ¿qué va a generar esto como consecuencia? Que ya es por sí un proyecto fracasado y que ha recibido críticas del mundo de las pymes, como es el caso de Juan Pablo Suet, que es de la multigremial de pequeñas y medianas empresas, diciendo Estado empresario, un desastre, cada cilindro costó en app 117 mil pesos, patético, y Kast del mundo político, que ha reaparecido para decir 117 mil pesos por cilindro de gas. Eso le cuesta al Estado la política populista de gas para Chile, financiada con los recursos de todos los chilenos. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias directas de todo esto? Son varias. Uno, va a haber pérdidas aún más grandes en el Estado. Esa diferencia por balón de gas, que es mucha diferencia, va a salir del Estado. ¿Quién financia al Estado? Todos nosotros con nuestros impuestos, y nos sacan cada vez más. Una persona que gana sueldo mínimo en Chile paga 40% de su sueldo, 40% en impuestos. Ahora lo que quieren hacer es subir más los impuestos a la comida, al alcohol, a los cigarrillos, al combustible, y eso va a significar que todo va a subir de precio. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a perder mucha plata porque esto es pérdida masiva. Miren la diferencia de precio que se dio. Y eso va a significar que la gente va a pensar que le están vendiendo gas barato, pero en realidad están pagando lo más caro de lo que cuesta el privado, porque en vez de pagarlo directamente en el balón de gas, esa plata la van a pagar indirectamente, con comida más cara, con combustible más caro que va a hacer que todo suba de precio, con todas las cosas más caras, porque va a querer subir los impuestos y también va a generar inflación ese gasto estatal millonario. Esa es la consecuencia 1. Pero otra consecuencia que va a generar es que esto va a empezar a destruir el mercado privado del gas, porque están vendiendo en el mercado bajo precio de mercado del Estado, lo va a vender a 14 o 15 mil pesos. Y nos cuesta eso hacer un producto de gas. Miren cuánto el Estado está gastando por balón de gas, 117 mil. Bastante diferencia. Pero al Estado le da igual vender a esa pérdida. Si una empresa hiciera eso mismo, quebraría, porque no puede gastar más de lo que genera. Pero el Estado le da igual, porque lo va a hacer que nosotros mismos paguemos por eso de manera indirecta con impuestos. Y si tiene pérdidas, le da igual, nos va a sacar más plata del bolsillo. Y esto va a generar, además de la inflación, además del mal gasto millonario que vamos a pagar nosotros, va a generar posibles quiebras o caída de las empresas privadas, porque está haciendo una competencia desleal al vender a un precio que no se puede vender en la práctica, un precio artificial.
y van a empezar a quebrar las empresas privadas. ¿Y qué va a ocurrir cuando quieren? El Estado va a tener monopolio y va a hacer lo peor, como pueden ver, a un costo mucho más alto, y va a controlar todo y después puede que haya incluso escasez de productos. Maravilloso, el Estado empresario. Un fracaso como siempre, pero siempre se vuelve a intentar. Ahí se da, un fracaso total. Es por ejemplo como esto que siempre mencionamos, que el corporativismo es malo y tiene sus problemas, pero es mucho menos malo que el estatismo. Porque si el corporativismo significa concentración económica artificial, con asistencia estatal y empresas que son oligopólicas, que es muy negativo y lo que hay que tener es un mercado de verdad, competitivo, con muchas pymes, el estatismo es esto, donde vemos que el Estado se encarga directamente y es mucho peor. Gasta más, es más corrupto y lo hace peor. Situación que vemos ahí. Y esto no es algo nuevo, porque esto, los malgastos estatales, que esta ahora es otro más que se suma, no es algo que se dé solo en ese caso. Estamos llenos de empresas estatales que tienen sindicatos con sueldos millonarios, están llenos de subsidios, crean al mismo tiempo vínculos políticos, sean Codelco, sea la empresa de ferrocarriles del Estado, sea ENAP, sea así con muchas empresas. La empresa nacional de minería, muchas con pérdidas, muchas con problemas, muchas con corrupción. Pero se da en el Estado en general. Por ejemplo, tenemos el caso del Poder Judicial, donde constantemente quieren pedir alzas de sueldo, que tienen sueldos millonarios, hacen mal su trabajo, y cuando se ha buscado bajarles el sueldo millonario que ganan a costa nuestra, porque los jueces de ahí sacan el dinero, de los impuestos que se les saca a los trabajadores, vemos que amenazan con no hacer su trabajo o se empiezan a hacer ciertas presiones. Ahí se da. Al mismo tiempo se da con los millonarios subsidios que se da para los llamados falsos exonerados políticos, que hay denuncias que podrían ser más de 100.000 personas que reciben subsidios del Estado, que pagamos todos nosotros, por ser supuestas víctimas del periodo de la dictadura, siendo que en muchos casos parece ser que son inventados, y aunque hay muchos casos reales, hay una gran cantidad que simplemente lo dijeron para recibir dinero el resto de su vida en subsidio. También se dan cosas como el anuncio más reciente de que van a gastar más de 4.000 millones de pesos en subsidiar películas chilenas. Películas que no va a ver casi nadie, o series. ¿Y cuál es la que se está ganando el premio? Una serie de televisión subsidiada sobre la presidencia de Allende. Porque claro, en el gobierno de Boric subsidiaron una serie con 4.000 millones de pesos salidos de nuestro bolsillo sobre Allende. No podía ser de otra manera. Ahora, en este caso están yendo los subsidios para algo que les guste ideológicamente. Pero más allá de que eso es nefasto, hay que tomar en cuenta que este subsidio a películas y los sueldos de los jueces y esto de las empresas corruptas no es algo que comenzó ahora. Esto existe desde hace décadas. Y este es un problema que en Chile existió desde los 90, en el periodo de la dictadura también pasaba, antes igual, desde la década, podríamos decir casi los años 20, que empiezan los primeros problemas de este sentido, con las primeras empresas estatales llenas de corrupción, con estos vínculos, estos subsidios. Muchos de estos programas estatales existen desde hace más de un siglo. Es una brutalidad. Pero ahí están. Ahora lo que hemos visto es que con el gobierno de Boric esto ha empeorado, pero no inició con él. Y por lo mismo hay que ver que esto es un problema estructural mucho más grave. Y lo preocupante es que todo esto, y me estoy quedando corto porque hay muchos gastos así, salen de nuestro bolsillo. Por eso hay que estar atento de que cuando uno ve la pobreza, la decadencia y la situación económica precaria de la población chilena, en muchos casos hay responsabilidad personal, es verdad, uno toma sus propias decisiones. Una parte no menor de la desgracia económica de la población chilena es culpa y responsabilidad única del Estado, que le saca constantemente todos los días de su bolsillo dinero. ¿Para qué? Pagar sus sueldos, sus políticos, sus empresas estatales, sus subsidios, que darle a los artistas el subsidio acá, que para los jueces esto, el sindicato esto otro, vamos a crear este nuevo ministerio y así. Y siempre te dicen que es por salud, que es por seguridad, que es por tu propio bien, y son puras mentiras. Y aquí se ve un eslabón más dentro de la decadencia sistemática que se da en Chile. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece esta nueva situación económica en un desplome en la bolsa? Empresas que advierten que van a subir los intereses, problemas que van a generar más quiebra, y al mismo tiempo estos millonarios gastos con pérdidas que se está haciendo con el gas a precio justo, o estos millonarios subsidios a películas como también a jueces y otras áreas. ¿Creen que el camino es seguir agrandando el Estado como hemos hecho desde hace ya décadas en este país, o hay que tomar otro sendero, que hay que tal vez bajar impuestos, descentralizar y devolver al bolsillo del trabajador el dinero que el Estado por décadas le ha sacado? ¿Será ese el camino o tenemos que continuar con lo que estamos actualmente? Todo eso coméntenlo abajo.
Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Hackzul, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho, y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.